Todos los presos se burlaron del chico de 18 años cuando llegó a prisión. Pero cuando supieron lo que había hecho, querían mantenerse lejos de él. Andrés nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente en tan poco tiempo. A sus 18 años, se encontraba frente a las imponentes puertas de la cárcel, con las manos esposadas y el corazón lleno de temor. Los guardias lo escoltaron por los fríos y oscuros pasillos, mientras el eco de sus pasos se mezclaba con los gritos y risas de los demás presos. Al llegar a su celda, Andrés fue recibido por su compañero de celda, un hombre de mediana edad con una mirada dura y llena de desconfianza. «Bienvenido a tu nuevo hogar, niño», dijo con una sonrisa burlona. Andrés no respondió, simplemente se sentó en su cama y trató de asimilar su nueva realidad. Los primeros días fueron un verdadero infierno para Andrés. Los demás presos, al enterarse de su edad, comenzaron a burlarse de él y a tratarlo como si fuera un niño indefenso. «Miren al bebé, ¿necesitas que te cambien el pañal?», se reían mientras pasaban junto a su celda. Andrés trataba de ignorarlos, pero cada comentario se clavaba en su corazón como una puñalada. Durante las comidas, Andrés se sentaba solo en un rincón del comedor, tratando de pasar desapercibido. Sin embargo, los demás presos no lo dejaban en paz. Le lanzaban migas de pan y se burlaban de él, diciéndole que era demasiado delicado para sobrevivir en la cárcel. Andrés apretaba los puños bajo la mesa, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. En las noches, Andrés se acurrucaba en su cama, tratando de conciliar el sueño, pero los recuerdos de lo que había pasado lo atormentaban constantemente. Veía el rostro de su hermana, lleno de dolor y miedo, mientras aquel hombre la lastimaba. Recordaba la rabia que había sentido en ese momento, la forma en que había perdido el control y había atacado al abusador sin pensar en las consecuencias. Ahora, en la soledad de su celda, Andrés se cuestionaba si había hecho lo correcto. ¿Había valido la pena sacrificar su libertad para defender a su hermana? ¿Qué pasaría con ella ahora que él no estaba a su lado para protegerla? Estos pensamientos lo perseguían día y noche, robándole la poca paz que le quedaba. Con el paso de las semanas, Andrés comenzó a adaptarse a la rutina de la cárcel. Aprendió a evitar a los presos más peligrosos y a mantener un perfil bajo. Sin embargo, la soledad y el miedo seguían siendo sus compañeros constantes. No tenía amigos ni nadie en quien confiar, y cada día era una lucha por sobrevivir en aquel ambiente hostil. Un día, mientras Andrés estaba en el patio de la cárcel, un grupo de presos se acercó a él con miradas amenazantes. «Oye, niño, ¿por qué estás aquí?», preguntó uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos. Andrés trató de ignorarlo, pero el preso insistió. «¿Acaso robaste un juguete o te escapaste de casa?», se burló. Andrés sintió cómo la rabia crecía en su interior. No podía soportar más las humillaciones y las burlas constantes. Sin pensarlo, se puso de pie y encaró al preso. «Estoy aquí porque defendí a mi hermana de un abusador», dijo con voz firme, mirando al hombre directamente a los ojos. El preso se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la respuesta de Andrés. Luego, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Así que tenemos a un pequeño héroe entre nosotros», se mofó. «Pues déjame decirte algo, héroe. Aquí no importa lo que hayas hecho allá afuera. Aquí, todos somos iguales, y si no aprendes a respetar las reglas, lo pagarás caro». Andrés apretó los puños, tratando de contener su ira. Sabía que enfrentarse a aquel preso solo empeoraría las cosas, pero no podía quedarse callado. «No me importa lo que pienses de mí», respondió con determinación. «Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hermana, y no me arrepiento de ello». El preso soltó una carcajada y se dio la vuelta, alejándose de Andrés. «Ya veremos cuánto dura tu valentía, niño», dijo por encima del hombro. «En este lugar, los héroes no duran mucho». Aquella noche, Andrés se acostó en su cama con un nudo en el estómago. Sabía que sus palabras tendrían consecuencias, pero no podía permitir que los demás presos siguieran pisoteando su dignidad. Estaba dispuesto a luchar por sobrevivir, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Los días siguientes fueron aún más difíciles para Andrés. Los presos que antes se burlaban de él, ahora lo miraban con recelo y desconfianza. Algunos incluso comenzaron a evitarlo, como si temieran que su presencia les trajera problemas.
Andrés se sentía más solo que nunca, pero se aferraba a la idea de que había hecho lo correcto al defender a su hermana. Una tarde, mientras Andrés estaba en su celda, un guardia se acercó y le informó que tenía una visita. El corazón de Andrés dio un vuelco, pensando que podría ser su hermana. Sin embargo, cuando llegó a la sala de visitas, se encontró con un hombre de traje y corbata que lo miraba con seriedad. «Andrés, soy tu abogado», dijo el hombre, extendiendo su mano para saludarlo. «Estoy aquí para hablar sobre tu caso». Andrés se sentó frente a él, sin saber qué esperar. El abogado le explicó que, debido a las circunstancias de su crimen y a su falta de antecedentes penales, existía la posibilidad de que su condena fuera reducida. Sin embargo, para lograrlo, Andrés tendría que colaborar con la justicia y testificar en contra del hombre al que había atacado. Andrés se quedó en silencio, procesando la información. Sabía que enfrentarse a su abusador en un tribunal sería una experiencia traumática, pero también comprendía que era su única oportunidad de salir de la cárcel y volver con su hermana. Con un nudo en la garganta, aceptó la propuesta del abogado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Andrés. Por un lado, la perspectiva de testificar en el juicio lo llenaba de ansiedad y temor. Por otro, la posibilidad de ser libre y reunirse con su hermana le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente llegó el día del juicio. Andrés fue escoltado hasta el tribunal, donde se encontró cara a cara con el hombre que había lastimado a su hermana. A pesar del miedo que sentía, Andrés se mantuvo firme y relató con valentía los horribles detalles del abuso que había presenciado. El juicio fue largo y agotador, pero al final, el veredicto fue favorable para Andrés. El juez, conmovido por su historia y por la forma en que había defendido a su hermana, decidió reducir su condena a 1 año de cárcel, con la posibilidad de obtener la libertad condicional antes si mantenía un buen comportamiento. Andrés sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había esperanza. Esperanza de volver a abrazar a su hermana, de reconstruir su vida y de dejar atrás los horrores que había vivido. Cuando regresó a la cárcel, Andrés se sorprendió al ver que los demás presos lo miraban con una mezcla de respeto y temor. La noticia de su valentía en el juicio se había esparcido rápidamente, y ahora todos sabían que aquel joven de 18 años no era alguien a quien se pudiera subestimar. Andrés no buscaba la admiración de los demás presos, pero tampoco podía negar que se sentía reconfortado al saber que ya no era el blanco de sus burlas y humillaciones. Ahora podía concentrarse en cumplir su condena y en planear su futuro junto a su hermana. Los meses pasaron y Andrés se esforzó por ser un preso modelo. Participaba en los programas de rehabilitación, estudiaba en la biblioteca de la cárcel y ayudaba a otros presos que, como él, habían sido víctimas de abusos o injusticias. Poco a poco, comenzó a ganar la confianza de los guardias y de los demás reclusos, quienes veían en él a un joven con un gran potencial. Finalmente, después de 10 meses en la cárcel, Andrés recibió la noticia que tanto había esperado. Su libertad condicional había sido aprobada. Con lágrimas en los ojos, se despidió de aquellos que habían sido sus compañeros en aquel difícil viaje y se preparó para enfrentar el mundo exterior. Cuando las puertas de la cárcel se abrieron, Andrés sintió cómo el sol acariciaba su rostro por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor, por él y por su hermana. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, Andrés dio el primer paso hacia su nueva vida, dejando atrás los muros de la cárcel y los recuerdos de aquellos días oscuros. Ahora, estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de amor, redención y felicidad. Andrés había pasado apenas un mes en libertad condicional cuando recibió una noticia que sacudiría su mundo una vez más. Su hermana María había decidido enfrentar públicamente a su abusador y contar su historia. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad y pronto el nombre de Andrés estaba en boca de todos. Al principio, Andrés se sintió abrumado por la atención repentina. Periodistas y curiosos lo abordaban en la calle, haciéndole preguntas sobre su pasado y su experiencia en la cárcel. Andrés trataba de mantenerse al margen,
enfocándose en su trabajo en una pequeña cafetería y en apoyar a su hermana en su proceso de sanación. Sin embargo, la paz duró poco. Una mañana, mientras Andrés se dirigía a su trabajo, se encontró con un grupo de manifestantes frente a la cafetería. Llevaban pancartas con su rostro y gritaban consignas en su contra, acusándolo de ser un criminal violento que no merecía estar en libertad. Andrés sintió cómo el miedo y la angustia se apoderaban de él. No entendía por qué aquellas personas lo juzgaban sin conocer su historia, sin saber el infierno que había vivido su hermana. Con lágrimas en los ojos, se abrió paso entre la multitud y se encerró en la cafetería, tratando de escapar de los gritos y las miradas acusadoras. Pero la pesadilla no terminó allí. En los días siguientes, Andrés comenzó a recibir amenazas y mensajes de odio en sus redes sociales. Algunos lo acusaban de haber inventado la historia del abuso para justificar su crimen, mientras que otros lo tildaban de asesino y pedían que fuera encarcelado de por vida. Andrés no sabía cómo lidiar con aquella situación. Se sentía solo y aterrado, sin nadie a quien acudir. Su hermana estaba lidiando con sus propios demonios, y Andrés no quería ser una carga para ella. Así que decidió enfrentar aquella tormenta por su cuenta, aferrándose a la esperanza de que, algún día, la verdad saldría a la luz. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Una tarde, mientras Andrés estaba en su pequeño apartamento, alguien llamó a su puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por profundas arrugas y una mirada cansada. «¿Andrés Martínez?», preguntó el hombre, extendiendo su mano. «Soy Javier, el padre de Diego, el hombre que abusó de tu hermana». Andrés se quedó paralizado sin saber cómo reaccionar. Por un momento pensó en cerrar la puerta y huir, pero algo en la mirada de aquel hombre lo detuvo. Había dolor y arrepentimiento en sus ojos, y Andrés sintió una extraña conexión con él. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó Javier con la voz entrecortada. «Pero necesito que sepas que lo siento. Siento lo que mi hijo le hizo a tu hermana, y siento no haber sido un mejor padre para él. Debí haber visto las señales. Debí haber hecho algo para detenerlo». Andrés escuchó en silencio, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Nunca había esperado recibir una disculpa del padre de su abusador, y mucho menos una que sonara tan sincera. Por un momento, se permitió sentir empatía por aquel hombre, imaginando el dolor que debía haber sentido al enterarse de los crímenes de su hijo. «No puedo cambiar el pasado», continuó Javier con lágrimas en los ojos, «pero quiero hacer algo para ayudar a tu hermana y a otras víctimas como ella. Quiero crear una fundación en su nombre, para brindar apoyo y recursos a quienes han sufrido abusos. Y quiero que tú seas parte de ella, Andrés». Andrés se quedó sin palabras. Nunca había esperado recibir una propuesta como aquella, y mucho menos de alguien que, en teoría, debería odiarlo. Pero algo en su corazón le decía que aquel era el camino correcto, que aquella era su oportunidad de transformar su dolor en algo positivo. «Acepto», dijo finalmente, estrechando la mano de Javier. «Hagamos algo bueno juntos, por mi hermana y por todas las víctimas que necesitan nuestra ayuda». A partir de ese momento, la vida de Andrés dio un giro inesperado. Junto a Javier, comenzó a trabajar en la creación de la fundación, dedicando cada hora libre a buscar donantes, organizar eventos y brindar apoyo a quienes lo necesitaban. Poco a poco, la fundación comenzó a crecer, atrayendo la atención de la prensa y de la comunidad. Pero no todo fue fácil. Andrés seguía enfrentando el estigma de su pasado, y muchos seguían viéndolo como un criminal violento. Hubo momentos en los que se sintió tentado a rendirse, a dejar todo atrás y huir lejos, donde nadie lo conociera. Pero cada vez que miraba a su hermana, cada vez que veía la sonrisa en el rostro de una víctima a la que habían ayudado, sabía que no podía darse por vencido. Un día, mientras Andrés estaba en la oficina de la fundación, recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era el director de la cárcel donde había estado recluido, pidiéndole que volviera a visitar a los presos. «Tus compañeros no dejan de hablar de ti», le dijo el director. «Eres una inspiración para ellos, Andrés. Necesitan escuchar tu historia, necesitan saber que hay esperanza». Andrés dudó por un momento. Volver a la cárcel significaba enfrentar los recuerdos más oscuros de su pasado, revivir el dolor y la soledad que había sentido entre aquellos muros. Pero sabía que no podía dar la espalda a quienes más lo necesitaban, a aquellos que, como él,
habían sido juzgados y condenados por la sociedad. Así que, armado de valor, Andrés regresó a la cárcel. Pero esta vez no lo hizo como un preso, sino como un hombre libre y lleno de propósito. Habló con los reclusos, compartiendo su historia y escuchando las suyas. Les habló de la fundación, de la importancia de pedir ayuda y de luchar por un futuro mejor. Y poco a poco, comenzó a haber un cambio en aquellos hombres que alguna vez se habían burlado de él. Uno de ellos, un hombre llamado Carlos, se acercó a Andrés después de una de sus charlas. Con lágrimas en los ojos, le confesó que él también había sido víctima de abusos cuando era niño, pero que nunca había tenido el valor de hablar de ello. «Gracias a ti, ahora sé que no estoy solo», le dijo, abrazando a Andrés con fuerza. «Gracias por darme esperanza». Aquellas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Andrés. Comprendió que su misión en la vida era mucho más grande de lo que había imaginado, que su historia tenía el poder de cambiar vidas y de sanar heridas. Y supo que, a pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de los obstáculos que aún tenía por delante, había encontrado su propósito. Pero el camino hacia la sanación no fue fácil para María. A pesar del apoyo de su hermano y de la fundación, las heridas emocionales causadas por el abuso eran profundas y persistentes. Había días en los que no podía levantarse de la cama, consumida por la tristeza y el miedo. Había noches en las que las pesadillas la hacían gritar hasta quedarse sin voz, reviviendo el horror de aquellos momentos. Andrés se sentía impotente al ver a su hermana sufrir de aquella manera. Quería protegerla, quería borrar todo el dolor de su pasado, pero sabía que era un proceso que María debía enfrentar por sí misma. Lo único que podía hacer era estar a su lado, brindarle su amor incondicional y recordarle que no estaba sola. Fue en uno de aquellos momentos de oscuridad cuando María tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Después de una noche particularmente difícil, se levantó de la cama con una determinación que Andrés nunca había visto en ella. «Quiero hablar», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Quiero contar mi historia. Quiero que el mundo sepa lo que me pasó». Andrés la miró con orgullo y temor a la vez. Sabía lo difícil que era para María revivir aquellos recuerdos, exponerse ante el mundo de aquella manera, pero también sabía que era su decisión y que él estaría allí para apoyarla en cada paso del camino. Así fue como María comenzó a hablar. Primero, en pequeños grupos de apoyo organizados por la Fundación, rodeada de otras víctimas que compartían su dolor. Luego, en entrevistas con periodistas y en charlas en escuelas y universidades. Con cada palabra, con cada lágrima derramada, María sentía cómo el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse, y su historia comenzó a tener un impacto más allá de lo que podía haber imaginado. Otras víctimas de abuso, inspiradas por su valentía, comenzaron a hablar también. Algunos incluso se acercaron a la fundación en busca de ayuda, agradecidos de saber que no estaban solos en su lucha. Pero el momento más impactante llegó cuando Diego, el abusador de María, pidió hablar con ella. Andrés se opuso al principio, temiendo que aquel encuentro pudiera destrozar a su hermana una vez más. Pero María insistió en que necesitaba enfrentarlo. Necesitaba cerrar aquel capítulo de su vida de una vez por todas. El encuentro tuvo lugar en la cárcel donde Diego cumplía su condena. Andrés esperó afuera, con el corazón en un puño, mientras María entraba en la sala de visitas. No supo qué se dijeron en aquella conversación, pero cuando María salió, Andrés pudo ver en sus ojos una paz que no había visto en mucho tiempo. «Me pidió perdón», dijo María con una sonrisa triste, «y yo creo que pude perdonarlo, no por él, sino por mí, porque necesitaba liberarme de ese odio, de ese rencor que me estaba consumiendo. Ahora siento que puedo seguir adelante, que puedo ser libre». Andrés abrazó a su hermana con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Sabía que aquel era un momento decisivo en la vida de María, un paso gigante hacia la sanación y la libertad, y se sintió inmensamente orgulloso de la mujer fuerte y valiente en la que se había convertido. A partir de ese momento, María se convirtió en una voz aún más poderosa en la lucha contra el abuso. Junto a Andrés y la Fundación, trabajó incansablemente para brindar apoyo a las víctimas y para crear conciencia sobre la importancia de romper el silencio. Su historia inspiró a miles de personas en todo el país,
y pronto se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Pero a pesar de todo el bien que estaban haciendo, Andrés no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. Había pasado tanto tiempo luchando por los demás que había olvidado cuidar de sí mismo. Las noches en vela, el estrés constante y la presión de ser un modelo a seguir comenzaron a pasarle factura, y pronto se encontró al borde del colapso. Fue entonces cuando conoció a Laura, una joven psicóloga que trabajaba en la fundación. Con su dulzura y su sabiduría, Laura se convirtió en un faro de luz en la vida de Andrés. Le enseñó a priorizar su propia salud mental, a establecer límites y a encontrar momentos de paz en medio del caos. Y poco a poco, Andrés comenzó a sanar también. Con la ayuda de Laura y de su hermana, aprendió a perdonarse a sí mismo, a dejar atrás el pasado y a abrazar un futuro lleno de posibilidades. Descubrió que el amor y la felicidad no eran sueños inalcanzables, sino realidades que podía construir día a día. Un año después de aquel fatídico día en que Andrés había salido de la cárcel, la Fundación organizó un gran evento para celebrar su aniversario. Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a las víctimas de abuso y para celebrar la resiliencia del espíritu humano. Andrés y María subieron al escenario tomados de la mano, sus rostros radiantes de emoción. Miraron a la multitud que los aplaudía, a los rostros de aquellos a quienes habían ayudado y que ahora les devolvían la mirada con gratitud y admiración. Hace un año salí de la cárcel con el corazón lleno de miedo y de dudas, dijo Andrés, su voz cargada de emoción. Pero hoy, gracias a ustedes, gracias a mi hermana y a todas las personas que nos han apoyado en este camino, puedo decir que soy un hombre nuevo, un hombre que ha aprendido que la fuerza no está en la violencia, sino en el amor. Un hombre que ha encontrado su propósito en la vida y que no descansará hasta que cada víctima de abuso sepa que no está sola. El público estalló en aplausos y Andrés sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró a su hermana, a Laura, a Javier y a todas las personas que habían creído en él, y supo que a pesar de todo el dolor que había vivido, era un hombre afortunado, porque había encontrado algo más valioso que la libertad física. Había encontrado la libertad del alma, y con esa libertad sabía que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, Andrés se preparó para seguir luchando, para seguir sanando, para seguir viviendo, porque sabía que mientras tuviera amor y propósito en su vida, nada podría detenerlo. Después del emotivo evento de aniversario de la Fundación, Andrés se sentía más motivado que nunca para seguir adelante con su misión. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar que algo no estaba bien dentro de él. A pesar de todo el bien que estaba haciendo, a pesar del amor y el apoyo que recibía de su hermana y de Laura, Andrés no podía escapar de los demonios que lo acechaban en silencio. Por las noches, cuando el mundo se quedaba quieto y los recuerdos emergían de las sombras, Andrés se encontraba reviviendo los momentos más oscuros de su pasado, las burlas de los otros presos, la soledad abrumadora de su celda, el miedo constante a ser atacado o traicionado, y por encima de todo, la culpa. La culpa por no haber podido proteger a su hermana, por haber fallado como su guardián y protector. Andrés trataba de enterrar esos sentimientos, de seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Pero cada vez le resultaba más difícil mantener la fachada. Se sentía agotado, tanto física como emocionalmente, y comenzó a descuidar su salud y sus relaciones personales. Laura fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal. Como psicóloga, estaba entrenada para reconocer los signos de la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Y, como pareja de Andrés, podía ver más allá de la máscara que él se esforzaba por mantener. Un día, después de una larga jornada de trabajo en la fundación, Laura confrontó a Andrés. Lo encontró sentado en el sofá de su apartamento, con la mirada perdida en el vacío y las ojeras profundas bajo sus ojos. «Andrés, tenemos que hablar», dijo Laura sentándose a su lado y tomando su mano. «Sé que has estado luchando con algo y quiero que sepas que estoy aquí para ti. No tienes que pasar por esto solo». Andrés quiso negarlo todo, quiso decirle a Laura que estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Pero cuando miró a los ojos de su amada, cuando vio la preocupación y el amor que irradiaban,
no pudo seguir mintiendo. Con la voz entrecortada por el llanto, Andrés le contó a Laura todo lo que había estado guardando dentro. Le habló de las pesadillas que lo atormentaban, de la culpa que lo carcomía por dentro, de la sensación constante de estar atrapado en su propio cuerpo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable, se permitió pedir ayuda. Laura lo escuchó en silencio, sosteniendo su mano y dejando que las lágrimas corrieran por sus propias mejillas. Cuando Andrés terminó de hablar, lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo y amor al oído. «Andrés, lo que estás sintiendo es normal», dijo Laura mirándolo a los ojos. «Has pasado por un trauma increíble y es natural que tu mente y tu cuerpo estén luchando para procesar todo lo que has vivido. Pero quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Estoy aquí para ti y juntos vamos a encontrar la manera de ayudarte a sanar». A partir de ese momento, Andrés comenzó un largo y difícil camino hacia la sanación. Con la ayuda de Laura y de un terapeuta especializado en traumas, empezó a trabajar en sus emociones y recuerdos más dolorosos. Aprendió técnicas de relajación y mindfulness para controlar sus ataques de pánico y se unió a un grupo de apoyo para hombres que habían pasado por experiencias similares. Pero el proceso no fue fácil. Hubo días en los que Andrés sentía que no podía seguir adelante, que el peso de su pasado era demasiado grande para soportarlo. En esos momentos, era el amor de su hermana y de Laura lo que lo mantenía a flote, lo que le daba la fuerza para seguir luchando. María, que había estado tan concentrada en su propia sanación, se dio cuenta de que su hermano también necesitaba ayuda. Comenzó a pasar más tiempo con él, a escucharlo y a compartir sus propias experiencias. Juntos, rieron y lloraron, recordando los momentos felices de su infancia y enfrentando los más oscuros de su pasado. Y poco a poco, Andrés comenzó a sentir que el peso que cargaba sobre sus hombros se aligeraba. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes y los días buenos comenzaron a superar a los malos. Aprendió a perdonarse a sí mismo, a entender que no era responsable de lo que le había sucedido a su hermana y que había hecho todo lo que estaba en sus manos para protegerla. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Andrés decidió enfrentar a sus propios demonios de frente. Con el apoyo de su terapeuta y de Laura, tomó la valiente decisión de visitar la cárcel donde había estado recluido, de hablar con algunos de los hombres que lo habían atormentado durante su estancia allí. Fue un día lluvioso y gris, cuando Andrés se presentó en la prisión, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Los guardias lo recibieron con sorpresa y respeto, recordando al joven asustado que había llegado allí hacía tantos meses, y al hombre valiente en el que se había convertido. Andrés caminó por los pasillos que una vez había recorrido como prisionero, sintiendo cómo los recuerdos lo inundaban. Pero esta vez no sentía miedo ni desesperación. En su lugar había una calma extraña, una sensación de propósito que lo guiaba hacia adelante. Cuando llegó al área de visitas, se encontró cara a cara con algunos de los hombres que habían sido sus compañeros de prisión. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con recelo, pero todos guardaron silencio cuando Andrés comenzó a hablar. Les contó su historia, desde el momento en que había decidido defender a su hermana hasta el día en que había salido de la cárcel. Les habló de la fundación, del trabajo que estaba haciendo para ayudar a otras víctimas de abuso, y les habló de su propia lucha interna, de cómo había aprendido a perdonar y a sanar. Algunos de los presos escucharon en silencio, otros hicieron preguntas o compartieron sus propias experiencias, pero todos parecían conmovidos por las palabras de Andrés, por la fuerza y la compasión que emanaban de él. Cuando Andrés terminó de hablar, uno de los presos, un hombre mayor con el rostro surcado por cicatrices, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Chico, lo que has hecho es increíble», dijo el hombre, con la voz ronca por la emoción. «Has pasado por un infierno, pero en lugar de dejar que te destruya, has encontrado la manera de convertirlo en algo bueno. Eres un ejemplo para todos nosotros y estoy orgulloso de haberte conocido». Andrés sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Abrazó al hombre, sintiendo como el último peso de su pasado se desvanecía en el aire. Cuando salió de la prisión ese día, Andrés se sentía como un hombre nuevo. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, que la sanación no era un destino sino un viaje.
pero también sabía que ya no estaba solo en ese viaje, que tenía el amor y el apoyo de su hermana, de Laura y de todas las personas a las que había tocado con su historia. En los meses siguientes, Andrés siguió trabajando en sí mismo y en la fundación. Junto a María y a Laura, creó nuevos programas de apoyo para víctimas de abuso, incluyendo terapia de grupo y talleres de arte y música, como formas de expresión y sanación. También comenzó a hablar más abiertamente de su propia experiencia, tanto en la fundación como en eventos públicos. Compartió su historia con estudiantes, con grupos de apoyo, con cualquiera que quisiera escuchar. Y cada vez que lo hacía, sentía que una pequeña parte de su pasado se transformaba en algo positivo, en algo que podía ayudar a otros a sanar. Pero la vida tenía una última sorpresa reservada para Andrés. Un día, mientras trabajaba en la fundación, recibió una llamada inesperada. Era de la oficina del gobernador, informándole que su caso había sido revisado y que se le había concedido un perdón oficial. Andrés se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Después de todo lo que había pasado, después de todo el trabajo que había hecho para aceptar su pasado, este gesto le parecía casi irreal. Pero cuando colgó el teléfono y miró a su alrededor, a las personas que lo rodeaban y que habían sido testigos de su transformación, supo que era real. Supo que, finalmente, había encontrado la paz que tanto había buscado. Esa noche, Andrés y María celebraron con una cena tranquila en casa. Rieron, lloraron y recordaron todo lo que habían vivido juntos. Y cuando María le preguntó a Andrés cómo se sentía, él simplemente sonrió. «Me siento libre», dijo, con la voz cargada de emoción. «Por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente libre». Andrés sabía que su lucha interna no había terminado, que siempre llevaría consigo las cicatrices de su pasado, pero también sabía que esas cicatrices eran un testimonio de su fuerza, de su capacidad para superar incluso los desafíos más oscuros. Y con esa fuerza, Andrés sabía que podía enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. Porque había aprendido que la verdadera libertad no estaba en las rejas o en los muros, sino en la capacidad de perdonar, de sanar y de amar. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, Andrés brindó por el futuro, por la nueva vida que había construido. Y supo que pasara lo que pasara, siempre tendría la fuerza para seguir adelante, un paso a la vez. Andrés se despertó temprano esa mañana, con el corazón lleno de una extraña mezcla de nervios y emoción. Hoy era el día en que su hermana María vendría a visitarlo por primera vez desde que había sido encarcelado. Habían pasado meses desde la última vez que se habían visto, y Andrés apenas podía contener su impaciencia por abrazarla y asegurarse de que estaba bien. Se vistió con cuidado, eligiendo la mejor ropa que tenía en su limitado guardarropa de prisión. Quería estar presentable para su hermana, mostrarle que a pesar de las circunstancias todavía era el mismo Andrés que ella conocía y amaba. Cuando llegó la hora de la visita, Andrés fue escoltado a la sala de visitantes, una habitación grande y estéril con mesas y sillas de plástico. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba, escaneando la puerta en busca de cualquier señal de María. Y entonces, allí estaba ella, un poco más alta de lo que recordaba, con el pelo más largo y los ojos cansados, pero con la misma sonrisa dulce que podía iluminar hasta el día más oscuro. Andrés se levantó de un salto y corrió hacia ella, envolviendo a su hermana pequeña en un abrazo feroz. Por un largo momento, simplemente se quedaron así, aferrándose el uno al otro como si temieran que pudieran desaparecer. Andrés podía sentir las lágrimas de María humedeciendo su camisa, y sus propios ojos picaban con una emoción que no podía nombrar. Finalmente, se separaron y se sentaron uno frente al otro, tomados de la mano sobre la mesa. María fue la primera en hablar, su voz temblorosa por la emoción. «Andrés, no sabes cuánto he esperado este momento», dijo, apretando su mano. «Cada día desde que te encerraron, he estado pensando en ti, rezando por ti. Quería venir antes, pero los médicos, ellos dijeron que necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que pasó». Andrés sintió una punzada de culpa en su corazón. Sabía que María había pasado por un infierno, no solo por el abuso que había sufrido, sino también por el trauma de verlo a él, su protector, ser arrestado y encarcelado. «María, lo siento tanto», dijo,
con la voz quebrada. Siento no haber estado allí para ti, siento que hayas tenido que pasar por todo esto sola. Yo solo quería protegerte, pero al final siento que te he fallado. María negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, Andrés, no digas eso. Tú me salvaste, ¿no lo entiendes? Si no hubieras intervenido ese día, si no hubieras luchado por mí, no sé qué habría pasado. Tú eres mi héroe, Andrés, y nunca pienses lo contrario. Andrés sintió su corazón hincharse con amor y gratitud. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la oscuridad, el amor de su hermana era una luz constante, un faro que siempre lo guiaba a casa. Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas. María le contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a procesar su trauma y a reconstruir su vida. Le habló de sus sueños para el futuro, de cómo quería usar su experiencia para ayudar a otros, para asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Andrés, a su vez, le contó sobre su vida en la cárcel, sobre los desafíos y las luchas que enfrentaba cada día. Le habló de su determinación de cambiar, de ser un mejor hombre, alguien de quien María pudiera estar orgullosa. Cuando llegó el momento de despedirse, ambos tenían los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que se tenían el uno al otro y que juntos podrían superar cualquier cosa. Te quiero, Andrés, dijo María, abrazándolo una última vez. Y estoy tan orgullosa de ti. No olvides nunca eso. Yo también te quiero, María, respondió Andrés, su voz espesa por la emoción. Y te prometo que cuando salga de aquí, haré todo lo que esté en mi poder para ser el hermano que te mereces. Con un último abrazo, María se fue, dejando a Andrés con una renovada sensación de propósito. Sabía que tenía mucho trabajo que hacer, tanto en sí mismo como en el mundo exterior, pero por primera vez, en mucho tiempo, sentía que tenía una razón para seguir adelante, una luz que lo guiaba en la oscuridad. En las semanas y meses que siguieron, Andrés se dedicó a su rehabilitación con una energía y determinación renovadas. Participó en cada programa y taller disponible, desde clases de manejo de la ira hasta grupos de apoyo para víctimas de trauma. Fue en uno de estos grupos donde conoció a Javier, un hombre de mediana edad con una historia sorprendentemente similar a la suya. Javier también había sido encarcelado por proteger a un ser querido, en su caso a su esposa de un marido abusivo. Andrés y Javier se hicieron amigos rápidamente, encontrando consuelo y comprensión en sus experiencias compartidas. Pasaban horas hablando, no solo sobre su pasado, sino también sobre sus esperanzas para el futuro. Fue Javier quien le dio a Andrés la idea de seguir estudiando mientras estaba en la cárcel. «Tienes una mente brillante, Andrés», le dijo un día. «No dejes que este lugar la desperdicie. Aprende todo lo que puedas, y cuando salgas de aquí, usa ese conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor». Andrés tomó el consejo de Javier en serio. Se inscribió en cada clase que pudo, desde matemáticas hasta literatura. Descubrió un amor por el aprendizaje que nunca había conocido, y pronto se destacó como uno de los estudiantes más brillantes y dedicados de la prisión. Pero Andrés no se contentó con simplemente absorber conocimientos. Quería ponerlos en práctica, hacer algo concreto para mejorar la vida de los que lo rodeaban. Junto con Javier y algunos otros compañeros, comenzó a trabajar en un proyecto para mejorar las condiciones en la cárcel, para hacer que la rehabilitación fuera el centro de atención, en lugar del castigo. Fue un trabajo duro y a menudo desalentador, enfrentándose a la burocracia y la indiferencia del sistema, pero Andrés no se rindió. Sabía que cada pequeña victoria, cada mejora en la vida de incluso un solo preso, valía la pena el esfuerzo. Y lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Los guardias comenzaron a tratar a los presos con más respeto, a verlos como seres humanos en lugar de simples criminales. Se introdujeron nuevos programas, diseñados no solo para castigar, sino para rehabilitar y restaurar. Andrés se encontró en el centro de todo esto, un líder emergente en la comunidad carcelaria. Sus compañeros lo respetaban por su integridad y compasión, y los guardias llegaron a verlo como un aliado valioso en su misión de reforma. Pero a pesar de todos sus logros, Andrés nunca perdió de vista su objetivo final: volver a casa con su hermana y construir una nueva vida juntos. Cada día,
Contaba los días que faltaban para su liberación, soñando con el momento en que pudiera abrazar a María y decirle que todo iba a estar bien. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día. Andrés se despertó temprano esa mañana, su corazón martilleando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy era el día en que sería un hombre libre, el día en que podría comenzar a hacer realidad todos los sueños y planes que había hecho en prisión. Se despidió de sus amigos y mentores, prometiendo mantenerse en contacto y continuar el trabajo que habían comenzado juntos. Hubo lágrimas y abrazos, palabras de aliento y gratitud. Andrés sabía que nunca olvidaría a estas personas, las que lo habían ayudado a encontrar su camino en los momentos más oscuros. Y luego, con un último suspiro, Andrés dio un paso fuera de las puertas de la prisión y hacia la brillante luz del sol. Por primera vez en años, respiró el aire fresco de la libertad, sintió el calor del sol en su piel. Pero la mejor parte de todas fue ver a María, esperándolo con los brazos abiertos y una sonrisa que podría iluminar el mundo entero. Corrieron el uno hacia el otro, riendo y llorando al mismo tiempo, aferrándose el uno al otro como si nunca quisieran dejarse ir. «Estoy tan orgullosa de ti, Andrés», susurró María, su voz llena de amor y alegría. «Sabía que lo lograrías. Sabía que encontrarías tu camino de regreso a mí». Andrés la abrazó con más fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No podría haberlo hecho sin ti, María. Tú eres mi fuerza, mi razón para seguir adelante, y te prometo aquí y ahora que pasaré el resto de mi vida siendo el hermano que te mereces». Tomados de la mano, Andrés y María se alejaron de la prisión, hacia el futuro brillante y lleno de esperanza que les esperaba. Sabían que habría desafíos por delante, que el camino no siempre sería fácil. Pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier cosa. Con cada paso que daban, Andrés sentía que su corazón se llenaba de una paz y un propósito que nunca antes había conocido. Había pasado por el fuego y había emergido más fuerte, más sabio y más determinado que nunca a hacer del mundo un lugar mejor. Y mientras miraba a María, vio esa misma fuerza y determinación reflejada en sus ojos. Juntos, sabía que podrían lograr cualquier cosa, que podrían ser una luz en la oscuridad para todos aquellos que aún luchaban. Con una sonrisa en su rostro y esperanza en su corazón, Andrés dio el primer paso en su nueva vida, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendría el amor de su hermana y la fuerza de su propia convicción para guiarlo. El futuro era brillante, y él estaba listo para abrazarlo con ambas manos. El sol brillaba alto en el cielo mientras Andrés y María caminaban por las bulliciosas calles de la ciudad. Habían pasado 6 meses desde que Andrés había sido liberado de la cárcel, y cada día desde entonces había estado lleno de nuevos desafíos y oportunidades. Al principio, la transición a la vida fuera de la prisión no había sido fácil. Andrés había tenido que enfrentarse a los prejuicios y la desconfianza de una sociedad que a menudo veía a los exconvictos como nada más que criminales irreformables. Había luchado por encontrar trabajo, por reconstruir su vida desde cero. Pero a través de todo eso, María había estado a su lado, ofreciéndole un amor y un apoyo inquebrantables. Había sido ella quien le había sugerido que usara sus experiencias, tanto las buenas como las malas, para hacer una diferencia en el mundo. Así nació la idea de la fundación. Andrés y María habían pasado incontables horas discutiendo y planificando, buscando la manera de crear una organización que pudiera ayudar a otros como ellos, personas que habían sufrido el trauma del abuso y la injusticia del sistema. Habían decidido llamarla Fundación Fénix, un nombre que simbolizaba la capacidad de renacer de las cenizas, de transformar el dolor en propósito. Y hoy, después de meses de arduo trabajo y dedicación, estaban a punto de ver su sueño hacerse realidad. Mientras se acercaban al edificio que habían alquilado para servir como sede de la fundación, Andrés sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Las ventanas brillaban bajo el sol de la mañana, y un brillante letrero con el logo de un fénix en vuelo les daba la bienvenida. Pero lo que realmente le quitó el aliento a Andrés fue la multitud reunida frente al edificio. Había decenas de personas allí, de todas las edades y procedencias. Algunos sostenían carteles con mensajes de apoyo, otros simplemente esperaban pacientemente, con expresiones de esperanza en sus rostros.
Cuando Andrés y María se abrieron paso entre la multitud, fueron recibidos con aplausos y vítores. Personas que nunca habían conocido se acercaron para estrechar sus manos, para compartir sus propias historias de lucha y supervivencia. Había una mujer joven con cicatrices de quemaduras en sus brazos, quien les contó cómo había escapado de un matrimonio abusivo. Había un hombre mayor que había pasado décadas luchando contra la adicción y quien ahora se dedicaba a ayudar a otros a encontrar la sobriedad. Y luego estaba Diego, el mismo hombre que había abusado de María todos esos años atrás. Estaba parado en la parte de atrás de la multitud, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Cuando Andrés lo vio, sintió una oleada de emociones conflictivas: ira, tristeza, confusión. Pero antes de que pudiera decidir cómo reaccionar, María se adelantó. Caminó directamente hacia Diego, con la cabeza en alto y los ojos llenos de una compasión que Andrés nunca había visto antes. «Diego», dijo suavemente cuando lo alcanzó, «gracias por venir». Diego levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «María», susurró, «yo no sé qué decir. Lo siento tanto por todo. Sé que nunca podré compensar lo que te hice, pero quiero que sepas que he cambiado. He buscado ayuda, he trabajado todos los días para ser una mejor persona. Y quiero hacer lo que pueda para apoyar tu fundación, para ayudar a otros como yo a encontrar la redención». María le tomó las manos, una sonrisa gentil en su rostro. «Lo sé, Diego. Puedo verlo en tus ojos. El camino de la sanación no es fácil, pero estoy orgullosa de ti por haberlo emprendido. Y estoy agradecida de que estés aquí hoy». Se abrazaron entonces, y Andrés sintió que las lágrimas corrían por su propio rostro. Sabía lo difícil que debe haber sido para María extender esa rama de olivo para encontrar la fuerza para perdonar. Pero también sabía que era precisamente ese tipo de compasión y gracia lo que hacía a su hermana tan excepcional. Cuando María regresó a su lado, Andrés la rodeó con un brazo. Juntos se giraron para enfrentar a la multitud, listos para dar el siguiente paso en su viaje. «Amigos», dijo Andrés, su voz resonando con convicción, «bienvenidos a la Fundación Fénix. Estamos aquí hoy porque creemos en el poder de la resiliencia humana. Creemos que no importa lo oscuro que sea el pasado de alguien, siempre hay esperanza para un futuro más brillante». Hizo una pausa, mirando a los rostros vueltos hacia él. En cada uno vio un reflejo de su propia historia. Dolor, lucha, pero también fuerza y determinación.